desertización, sus tierras se volvieron incultivables, hasta que con eso lograron provocar la rebelión de las clases subalternas, y con esto se produjo la total desarticulación política como primer paso para la desaparición, la crisis y colapso de la cultura. A través de estas obras, de estos monumentos absolutamente inconmensurables, del esfuerzo que exigían estos monumentos, de la carencia de alimentos que provocaba la desertificación que costaba elevar estos monumentos, las clases subalternas perdieron confianza en sus clases dirigentes. Y finalmente esto llevó a la destrucción de culturas. Lo ejemplifica con la isla de Pascua y lo ejemplifica con los mayas, ¿no? Hoy leemos algún estúpido que dice que en la isla de Pascua los moalos levantaron los marcianos que vinieron, ¿no? No levantaron los marcianos, lo levantaron los habitantes de la isla. Pero para levantar eso, deforestaron toda la isla. Y como resultado de eso, desertificaron la isla. Naturalmente, un día, cuando los que estaban levantando los monumentos no pudieron comer, se levantaron contra las clases altas que levantaban los moalos. Hay otros datos interesantes que señalan los antropólogos. Dijeron, bueno, los vikingos llegaron a América, sí es cierto, llegaron por el norte, llegaron por la zona ártica, se instalaron, sí, pero traían sus técnicas de Escandinavia y dijeron, no vamos a cambiar nuestras técnicas de producción de alimentos. No se dieron cuenta que tenían que adoptar la técnica de los esquimales, que desde hacía miles de años vivían ahí. Siguieron con su propia técnica, no pudieron producir alimentos y se murieron, o tuvieron que abandonar las colonias que habían hecho. Nuestra civilización hoy repite eso planetariamente, tengamos cuidado. Nuestra civilización desprecia lo que es la cultura ancestral del tratamiento de la naturaleza. Nuestra civilización desprecia la Pachamama, el buen vivir, las reglas ancestrales de uso de la naturaleza, pero no de abuso de ella. Y al mismo tiempo vemos que nuestras clases hegemónicas tienen un nivel de consumo de objetos absolutamente suntuarios y absolutamente inútiles o innecesarios para la vida cotidiana. Mientras se va deteriorando el ambiente, mientras va aumentando la desigualdad. Otro fenómeno cercano que observan los antropólogos y que dramáticamente tenemos en América Latina es el de Haití. En Haití se provocó la deforestación, ver lo que es en la misma isla el territorio de la República Dominicana y pasado la frontera el territorio haitiano es dramático. Cambia el color de la tierra. Y esto es resultado, no sé lo que le habrá pasado por la cabeza al último haitiano que haya batido el último árbol. Pero el desastre hoy lo tenemos, una explosión demográfica, un país devastado y un país sin posibilidades de producción en su tierra, que se ha empobrecido tremendamente. Otro drama que se ha conocido, que es ampliamente conocido, es el genocidio de Ruanda, ¿no? Se ha explicado de muchísimas maneras, es cierto. Pero el genocidio de Ruanda vino precedido por algunos datos importantes. Primero, explosión demográfica. Segundo, sobreexplotación de la tierra y por ende empobrecimiento de la tierra. Y tercero, una medida de las medidas de limitación económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Resultado, 800.000 muertos. Se trata de procesos de colapso de culturas, pero que abarcan a algunos miles, eventualmente algunos millones de personas. Sí, es cierto, pero hoy nos encontramos a través de la globalización con una aldea global. Hoy estamos todos metidos
en la misma red de población humana del planeta. Y los tiempos se aceleran. Se han suprimido millones de hectáreas de forestas y de bosques. Realmente, paralelamente a esto, el desempleo y el subempleo generarán nuevos conflictos. Los ricos van siendo más ricos, los pobres van siendo más pobres, el consumo innecesario crece en los sectores de mayor renta. Todo esto va produciendo, como la desigualdad entre países centrales, países periféricos también se mantiene y se acrecienta, la globalización va produciendo una enorme facilidad de desplazamiento de población. Desplazamientos de población que tienden a salvarse concentrándose en los países centrales. Esto, por otra parte, va provocando brotes o rebrotes o reapariciones de brotes de racismo con consecuencias a veces letales. Las poblaciones migrantes en Europa son altísimamente discriminadas. El poder punitivo que se ejerce con una sobrerepresentación de poblaciones discriminadas. Son los turcos en Alemania, son los caribeños, ahora los árabes, los islámicos en Gran Bretaña, son los provenientes de las colonias en Francia, etc. En Estados Unidos más del 50% de la población prisional es afroamericana. Supongo que el resto serán latinos. Lo cierto que esta población prisional ha superado los 2,5 millones de personas. Es un índice de prisionización que sextuplica o septuplica la media mundial. La única respuesta que esta conflictividad tiene en todos los aspectos es más poder punitivo. Si vemos que se destruye el medio ambiente, creamos un tipo de protección del medio ambiente, un tipo penal de protección del medio ambiente, que por supuesto no tiene ningún efecto más que, como siempre, captar a los más vulnerables, es decir, algún cazador furtivo. Estamos fabricando cotidianamente más chivos expiatorios. Pasan a ser enemigos, se genera en nuestras sociedades una situación de malestar, esa situación de malestar se genera una violencia difusa, no sabemos exactamente a qué se debe, hay que fabricar un enemigo, hay que fabricar un chivo expiatorio para bajar el nivel de angustia. Cuando ya conocemos cuál es la causa, nos baja el nivel de angustia. Y la causa es el chivo expiatorio que nos fabrican los medios masivos de comunicación social. De esta manera, estos oligopolios mediáticos nos van manejando. Los chivos expiatorios actuales no tienen la misma calidad que los chivos expiatorios pasados. Los enemigos pasados eran de buena calidad, los actuales no, pasan muy rápido, casi cinematográficamente. Si ustedes piensan en Satanás, un enemigo que realmente duró 300, 400 años, ahora no, ahora son descartables, vienen de material plástico, se usan y pasan. Cada chivo expiatorio que se fabrica es una emergencia, los legisladores responden con leyes, la emergencia pasa, se busca otro chivo expiatorio y sin embargo las leyes van quedando. Todo esto, la fabricación de chivo expiatorio naturalmente no es gratuita, la pagamos, es costosa. Y es costosa porque tiene efectos reales, conforme al teorema de Thomas, ¿no? No importa que una cosa sea verdadera o falsa, lo que importa es que si se la da por verdadera produce efectos reales. Y efectivamente, sí, esta fabricación de chivos expiatorios produce efectos reales con toda su cuota de dolor. Lo más grave de esto es que genera en nuestras sociedades una actitud paranoide. Una actitud paranoide que se traduce en
El espacio paranoide impide la comunicación. Tengo miedo del otro. No quiero conocer al otro. Y el otro al que no conozco siempre es peligroso. El desconocido siempre es peligroso. Esto va rompiendo vínculos de solidaridad, va destruyendo vínculos de solidaridad, va destruyendo vínculos de comunicación interclasista, va dividiendo y separando gravemente a nuestras sociedades. Esta es la situación en que nos encontramos, creo que amenazados civilizatoriamente, y no tenemos en este siglo XXI un gran relato que nos lo explique. Los grandes relatos ya no sirven. Los grandes relatos no funcionan. Es como, da la impresión de que estamos mirando las cosas y como dice Eduardo Galeano, da la sensación que el mundo está patas arriba, que el mundo está al revés. Alguien ha dicho que, bueno, si Alicia volviese, hoy no tendría necesidad de pasar por el espejo. ¿Por qué? Porque está todo al revés. Lo que pasa es que hay algunos que se confunden el espejo con la ventana y creen que como ven la figura invertida en el espejo está todo en orden. El espejo no es la ventana. Nos faltan grandes relatos, sí. Nos hemos quedado ausentes. Los grandes relatos explicaban cosas en el siglo XVIII, explicaban cosas en el siglo XIX, lo explicaban en el siglo XX. En el XXI ya no funciona. Los grandes relatos son antropocéntricos y los grandes relatos de alguna manera provienen más o menos y a pesar de ello de los propios colonizadores. Hemos construido todo en dos sentidos antropocéntricos. En el sentido antropocéntrico lo hemos construido pensando que el centro del planeta somos nosotros, somos los seres humanos, que todo lo demás está al servicio nuestro. Hasta ha habido alguna metáfora que ha hablado de la nave espacial Tierra, como si nosotros fuésemos los que estamos manejando la nave espacial Tierra. O sea, no estamos manejando nada, estamos arriba de ella. Realmente el giro civilizatorio que requiere el siglo XXI es pasar de un relato antropocéntrico a un relato geocéntrico. Somos parte de la Tierra, somos parte del planeta, y en la medida en que destruyamos nuestras relaciones con el planeta un día se va a mandar un estornudo y va a terminar con nosotros. Este es un siglo decisivo en ese aspecto. No podemos seguir destruyendo las finas relaciones que la naturaleza ha ido construyendo a lo largo de millones y millones de años. Lo que está en juego es nuestra supervivencia. Es obvio que nos hallamos ante clases sociales que consumen de una manera absolutamente innecesaria. Y no solo eso, sino que nos hemos acostumbrado a generar malestar cuando no tenemos la posibilidad de consumir lo mismo. Es una cuestión mimética. No se trata ya del consumo necesario para la alimentación, para una educación elemental, para tener condiciones de salud elementales. No, se trata de que si el otro consume champán y caviar, miméticamente yo me quiero parecer a él y quiero consumir champán y caviar. Y si no lo consigo, me peleo. Y empiezo a disputar bienes que son totalmente escasos, pero que no son necesarios para la supervivencia en condiciones dignas. Esta propensión mimética es lo que nos va destruyendo vínculos sociales de solidaridad crecientemente. Llega un momento dado que en función de esta propensión mimética empezamos a considerar que el otro es el enemigo, que deja de ser persona, que no es idéntico a nosotros, que es diferente a nosotros, y el diferente se convierte en el chivo expiatorio. En este siglo, de alguna manera, vamos a tener que aprender
a disminuir desigualdades, a desandar este camino que estos años del siglo van avanzando en el aumento de desigualdades. El centro del consumo suntuario se encuentra en los países centrales o desarrollados, pero hoy estos mismos países van sufriendo un proceso de deterioro. ¿Qué es en definitiva lo que nos lleva, y cuando hablo de consumo suntuario hablo de concentración de renta en términos que son realmente increíbles? ¿Qué es lo que nos lleva a concentrar renta, a concentrar poder en esta forma? El afán de dinero, puede ser, pero nos quedaríamos cortos. ¿Para qué alguien necesita tener 500, 1.500 millones de dólares? ¿Cuántas vidas necesitaría vivir para gastarse los 1.500 millones de dólares? Posiblemente sea una ambición de inmortalidad.